Hola, hola. Ya son las 6 de la tarde aquí en Venezuela y nuestros amigos de España que nos escuchan son las 12 de la noche en España. Un tema sumamente interesante con un colega amigo que estudiamos toda la carrera juntos. Conversaremos, vamos a esperar que se vaya uniendo la gente. Vamos a hablar con el doctor Santiago Bachi, quien es médico infectólogo, médico internista infectólogo, y quien ha estado muy preocupado por la situación de COVID en cuanto a noticias falsas, noticias verdaderas. Nos ha aclarado mucho en todos los medios que se han podido y hablar sobre la nueva realidad, sobre esta nueva etapa que estamos viviendo de COVID, sobre todo con la nueva aceptación por parte de la población, en el caso de Venezuela, de que el COVID existe y que, bueno, se está pasando lo que viene sucediendo. Vemos mucha gente en las calles sin tapaboca, condominios usando las áreas comunes, etcétera, y bueno, vamos a esperar que Santiago se nos una, vamos a ver cómo está hoy en nuestro internet, que se comporte como debe ser. Hola, buenas tardes Santiago, ¿cómo estás? Epa, ¿cómo está? ¿Cómo Bien, está? bien, bien, bien. Aquí esperando que la gente se vaya uniendo a medida que vamos conversando y después, como siempre, queda en la pared. ¿Cómo no? Entonces, estaba conversando, bueno, nosotros estudiamos la carrera juntos y cada uno en su especialidad y tú te has preocupado mucho por el problema actual del COVID-19, ¿no? Que realmente las noticias falsas, las noticias verdaderas, aparte, no solo eso, sino que la gente no está aceptando el COVID como una realidad, ¿no? O sea, mucha gente piensa que es un cuento y tú ves gente de todos los estratos sociales donde no le paran al tapaboca, donde usan las áreas sociales sin tapaboca y más bien uno es el enemigo. Uno llega y le dice, pónganse el tapaboca porque yo no me puedo montar en el ascensor con usted o no debemos estar en las áreas comunes con tapaboca y la gente dice, no, por ahí viene el doctor Stern, vamos a ponernos el tapaboca, ¿no? Entonces, quiero que conversemos un poquito y quiero que conversemos sobre la nueva etapa, ¿no? Porque tú pusiste un título que me gustó mucho y me enganchó, que fue COVID-19, el virus caprichoso. Sí. Sí, una de las cosas, fíjate que hay todavía increíblemente negadores de la enfermedad, ¿no? Gente que dice y una de las razones es que, acuérdate que pusieron a la población 3 meses de confinamiento, etcétera, y la gente pensaba que en esos 3 meses es que iba a pasar todo y a los 3 meses iba a estar resuelto. Resulta que nos encontramos 3 meses después, que no ha llegado, por supuesto están subiendo el número de casos, pero a la gente le tiene que decir, no, mira, es que todavía falta para el pico. Y entonces la gente se pregunta, bueno, pero están jugando conmigo, ¿qué es esto? ¿Será verdad realmente esto? Y la gran respuesta que nosotros le podemos dar es que todo lo que ellos ven en sus pantallas de televisión, que pasa en otros países de Latinoamérica, que ha pasado los epicentros desde China, España, etcétera, es real y que simplemente el virus va corriendo a su velocidad por los países y simplemente no nos ha tocado, porque si nosotros no estamos susceptibles, no estamos inmunes, ¿qué explicación puede dar que no nos puede dar? Nos tiene que dar. Exacto. Tú me Porque, decías la segunda parte es de los ajá, tapabocas. Bueno, hoy ok, pueden ok. revisar un artículo que puse que publiqué en el Nacional, que se llama La nueva normalidad enmascarada. Y es que es una realidad, aunque sea muy fastidioso el uso de tapabocas, porque lo tenemos que decir. Ujú. Andar con un tapaboca, inclusive hay unos que lo toleran, otros que lo toleran menos porque Sí, produce da mareo. rinitis, Ujú. etcétera, y no es nada agradable andar con tapabocas por ahí. Pero en el artículo que pueden revisar en Nacional hoy, en los tres grandes los mensajes que doy es que cada vez hay más evidencia de que los tapabocas reducen la mortalidad del COVID. Eso, recuerda, en el artículo digo que en Asia esto es casi un rito. Sabes que los Ujú. asiáticos Sí, usan tapabocas, ujú. inclusive De si toda no la es por vida. infección, sino por contaminación, por cultura. Bueno, fíjate que el Occidente, estamos hablando de Occidente, Estados Unidos y Europa, están como reacios a utilizar tapabocas. Ujú. Ujú. También hay un problema político de Estados Unidos con Trump, etcétera. Bueno, fíjense que hoy los republicanos dijeron que todo el mundo utilizara tapabocas. Anthony Fauci, que es el médico allá, todo el mundo tapabocas. En Europa también. O sea que yo creo que están dando su brazo a torcer los Ujú. occidentales
en relación a orientales que dice que debe utilizar tapabocas para el COVID. O sea, va a ser como el burka de las mujeres, pero en tapabocas, en Occidente, ¿no? O sea, que al final vamos a tener todas las caras tapadas, ¿no? Que es bien complicado, ¿no? Pero realmente eso es una cuestión que sí es importante aclarar, ¿no? Lo del tapabocas, sobre todo, Santiago, en las áreas comunes, cuando te vas a montar un ascensor, cuando vas a estar en presencia de otro ser humano, o sea, en una distancia, aunque sea de 1.5 a 2 metros, y la gente no termina de entender que el bajar, el descuido de un segundo puede ser la entrada de ese virus al organismo, ¿no? Sí. Sabes que hay tres tipos, hay un poco de discusión entre los médicos cuál es realmente es el mecanismo de transmisión total. Sabemos que el Okay. principal es el por contigüidad, por cercanía, y aquellas gotículas o que salpican a tus tres partes que ya hemos hablado la otra vez, que eran los ojos, nariz y boca, Exacto, exacto. de una persona que no solo tose y estornuda, sino que simplemente te habla un poquito fuerte o canta, todo puede pasar ese. Ese es el mecanismo principal. Los otros están, o sea, la discusión del valor de los fómites, y yo creo que todo el mundo se tiene que aprender esta palabra, tú la sabes muy bien, porque los fómites No, pero, son todos esos objetos inanimados, estetoscopios, superficies y todo, que si tú las tocas y te las llevas a estos sitios de la cara, claro, podría transmitir el virus. Eso es una forma potencial, pero no es la primera es la que te estoy diciendo, que exacto, directamente te cae contacto cuando directo. tú aspires eso. Y una tercera que está en mucha discusión, que tú sabes, es lo de los aerosoles. Esta distancia de 2 metros, porque la gente cuando estornuda o tose, esas gotas grandes llegan más o menos a 1 metro, 2 metros. Pero se sabe que hay unas gotas muy pequeñas que llegan mucho más allá y que se mantienen mucho más tiempo, inclusive horas suspendidas. El valor de ese aerosol es controversial entre los médicos. Entonces, para concluir, de las tres formas, no hay duda que la primera, la principal, es el contacto cercano. Y hay otra forma que estamos viendo, por ejemplo, de tocar a objetos inanimados y pasárselo a la boca, que debería tener alguna función. No sabemos en qué magnitud, pero por ahora, mientras no sabemos, hay que cuidarse de eso. No toquen con manos llenas de virus estos tres sitios de la cara. Sí, fíjate una cuestión, tú sabes que estos días estaba viendo yo a la hija de una paciente mía que ya tiene 24 años, y ella en el 2009 sufrió la pandemia de la influenza H1N1 antes que llegara la vacuna. Y acuérdate que habían tratamientos experimentales y todo. Y ella vivió lo que fue terapia intensiva en la clínica de Ávila, que la tuvo hospitalizada, tuvo hasta Ajá. una crisis psicótica por influenza, tuvo en terapia intensiva, o sea, fue bien rudo. Y yo estos días hice un mensaje con la mamá, con la hija de ella y su nieto ahorita, de que ella vivió una pandemia previa, ¿no? O sea, la gente que ha vivido eso sabe lo que significa el no cuidarse. Y cuando comparamos, Santiago, el virus de la influenza, que la mayoría son sintomáticos, los pacientes que se contaminan, y la comparamos el COVID-19, que la mayoría son asintomáticas, ¿qué diferencia tú me podrías dar, Santiago? Que es muy interesante, ante la amenaza de probables nuevos casos de influenza por otra cepa nueva, los grandes cambios de la influenza. Entonces, y yo recuerdo cuando iba a esa conferencia con la gente de Glaxo y etcétera, de la vacuna, se decía que un 747, el último que estaba en la fila en el 747, con un estornudo podía contaminar hasta el piloto de la aeronave como tal. Sí. Bueno, mira, todo el mundo pregunta, doctor, ¿cuáles son la presentación clínica de esto versus una gripe común? Yo creo que Exacto. la otra vez aclaramos que el resfriado común no es una gripe. Nosotros Sí, los médicos exacto. llamamos gripe a la influenza, que es la fiebre rompehuesos, Sí, sí, que es tiene un da mal poco término. manifestaciones de congestión aquí y da más manifestaciones sistémicas, ¿no? Sí, Pero realmente es difícil diferenciar 100% en base a las manifestaciones clínicas que si tú tienes un resfriado común, una ok. gripe de influencia o un COVID. Hay Exacto. ciertas características que son más frecuentes en unas que otras. Por ejemplo, mucha congestión es más frecuente en resfriado común, menos frecuente en Exacto. influencia y COVID, pero Correcto. existe congestión, un porcentaje. Eh, la tos, etcétera, es similar en los tres. Probablemente hay una forma, por ejemplo, esto que se va de la capacidad de olfatoria o del Ajá. gusto, esto se ve mucho más frecuente COVID. inclusive están diciendo que eliminen esos termómetros de la frente que están Ah, utilizando sí, que y le hagan pruebas achicharra el olfatorias cerebro. rápidas, porque parece que las pruebas olfatorias rápidas te van a ayudar más que está viendo, porque hay mucha gente asintomática o mucha gente que está infectada y no tiene fiebre, tiene tos, etcétera, y en ese momento no tiene Claro. fiebre. Ujú, ujú, Entonces, el mensaje de tu pregunta es que no es fácil, no se puede diferenciar totalmente en base a la clínica, las manifestaciones de la persona, si tú tienes uno, dos o tres, cualquiera de esos tres. claro. Entonces, en este tiempo COVID,
todo, hasta que toda manifestación respiratoria es un COVID hasta que se muestre el contrario. Pero tú me decís, bueno, es que solo tengo congestión nasal, no tengo más nada. Bueno, pero como vamos conociendo esta enfermedad, como no la conocemos, y es como si estuviéramos volando en un avión, armando un avión volando. O sea, no sabemos realmente. Claro. Al final, dentro de 1 o 2, 3 años, cuando escribamos el capítulo del libro, que no está escrito, diremos, bueno, mira, ya en base a la experiencia de 2 o 3 años será esto, pero todavía está difícil. Sí, porque de hecho, fíjate, cuando conocimos la del 2009, pues no conocimos la del 18, la pandemia del 18 influenza, en el 2009 las primeras vacunas inclusive que se ensayaron contra influenza como tal, Guillain-Barré, dieron un poco de efectos adversos que eliminaron la vacunación, ¿recuerdas, no? Entonces ahorita está muy de moda la vacuna de la influenza del hemisferio sur, porque es justamente el invierno del sur. Entonces, como nosotros no tenemos tantos vuelos transcontinentales como otros países, evidentemente es menos el riesgo de contraer influenza H1N1 la de este año como tal, del hemisferio sur, que contraer COVID que está ya en la parte comunitaria como tal, ¿no? Pero una característica que tiene este coronavirus es que es la transmisión, ese es el talón de Aquiles de todo esto, de la transmisión de asintomáticos a las personas. Otros coronavirus como el SARS-MERS no tenían esta capacidad de que había un porcentaje importante de la población que tú no veías que tenía nada y es posible transmitirlo, ¿no? Y es una de las características que hace este virus difícil de controlar, porque si tú supieras dónde están los enfermos, los aíslas rápidamente. Tú no sabes dónde está y además no tienes las pruebas suficientes para ver los asintomáticos, entonces es difícil. Y otras 2 características le puedo decir. La gran ventaja de la influenza es que tiene vacuna y tiene un tratamiento. Si tú das el Tamivir en los primeros 2 o 3 días, tienes algún tratamiento antiviral. Para ahorita todavía no tenemos un tratamiento antiviral para el COVID. O sea que tener influenza tiene esa ventaja, tiene vacuna, tiene tratamiento antiviral y tiene ciertas características que las hace un poco más manejables. Ahora, acuérdate que la influenza también tiene una mortalidad muy importante al año. O sea, De hecho las personas de la tercera edad en los Estados Unidos mueren muchísimo de influenza al año, ¿no? Y por eso se hacen las campañas de vacunación gratuita a esas personas y las otras personas que se coloquen la vacuna la costean de su bolsillo. Pero es una enfermedad que tiene bastante alta morbimortalidad, ¿no? Ahora, con respecto, a mí me encantó ese título de poner el virus caprichoso. Hay muchas teorías que el virus ha mutado en Venezuela, que el virus no sé qué cosa, que por qué no, como tú lo dijiste al principio, que por qué el virus en Venezuela no se ha portado como en otros países. O sea, eso quisiera yo que lo aclararas bastante, porque la gente piensa que a nosotros no nos está cayendo y bueno, pero sí hay una cuestión importante que es para el público en general. Independientemente que no hay las pruebas suficientes, está aumentando los casos a nivel de la información oficial. O sea, quiere decir de que algo está sucediendo a pesar de pocas pruebas que hacen el día a día, ¿no? Sí, pero realmente, mira, cómo se comporte una epidemia en un país depende mucho más de lo que haga la sociedad de otras cosas. Eso es lo que todos los médicos saben, o sea, cómo guardar la cuarentena, cómo te protege, todas esas cosas. Pero sin embargo, a ti te gustó el artículo porque hay ejemplos de que tú dices, bueno, déjame tratar de hacer ciertos razonamientos y no llegas a una conclusión. Por ejemplo, Vietnam está al lado de China, al ladito, igual que Tailandia. Y Hanoi, exacto. Y bien, por supuesto es un gobierno comunista que puso una cuarentena estricta, etcétera. Pero Vietnam tiene menos casos que Venezuela y ninguna muerte. Entonces, no sé, a los que han ido a Vietnam, eso es un gentío en los mercados, uno pegado del otro, etcétera. Entonces, eso tú no le expliques. Tailandia recibe más vuelos internacionales que París, Londres y Nueva York. Mucho más. Uno pensaría que París y Londres y Nueva York son las más no. Y no, Bangkok está full. Y recibe yo no sé cuántos millones de chinos. Y fíjate los casos de Tailandia. Entonces, tú podrías, por supuesto, puedes hacer razonamientos de entre uno y otro, pero no termina a haber una conclusión general. Por ejemplo, República Dominicana tiene muchos casos, Haití tiene pocos casos. Qué raro. Inclusive Irán tiene muchos más casos, Irak está al lado y no tiene casi. O sea, yo creo que esto no es que es caprichoso, pero debe haber explicaciones para eso. Lo que pasa es que no son tan evidentes en este momento y tendremos que dejar pasar varios meses de sedimentar todo esto que está pasando. Claro. ¿Cuáles eran los factores más importantes que había esta diferencia? Exacto. Sí, pues es una de las cosas que de verdad lo que estás explicando. Hanoi es terrible, Bangkok, o sea, el gentío en las calles, en bicicleta y todo. Y fíjate, no hay la tasa como muestras aquí en Katy, en Petare, que toda la gente sale sin mascarita y estamos pensando lo que viene ahorita, en este momento. Pero realmente, ahora fíjate,
yo quisiera aclarar mucho, Santiago, esta flexibilidad 7x7 que no he entendido mucho, que en otros países no la he visto como tal, a lo mejor tú conoces más de eso, pero que fíjate que en esta oportunidad el 7x7 no lo quitamos esta semana y la semana que viene otra vez el confinamiento como hace 7 días, ¿no? Como más estricto que esta semana. Esos pacientes asintomáticos que se flexibilizaron hace casi 15 días, esos son los que van a presentarse entre esta semana y la próxima, ¿no? O sea, porque los casos de hoy no son los casos de la flexibilización de la semana pasada, por darte un ejemplo. O sea, ya que el virus tiene un periodo de incubación entre 2 a 12, 15 días más o menos, o sea, tenemos casos, cada reporte no es sobre la semana o sobre el día, sino sobre unos reportes previos, ¿no? Sobre casos previos. Sí, bueno, lo que uno lee de los epidemiólogos que hacen estos cálculos es que si tú haces una cuarentena y las personas salen a la calle, bueno, 2 semanas después más o menos que tú vas a ver esas personas, es lo mismo que estas protestas que hubo en Estados Unidos porque mataron a este hombre de color. Exacto. Bueno, ellos estaban calculando, bueno, mira, ahorita vamos a tener otro, ¿no? Y unas regiones vieron y otras no. Es que eso es lo que pasa. Unos salieron a la calle, se tapó y todo, y 2 o 3 semanas después están midiendo, y realmente no hubo ese resurgimiento de casos. En otros sitios sí. Pero mira, la verdad en Venezuela es que el capítulo venezolano de COVID no se ha escrito todavía. Si nosotros vemos que Latinoamérica todavía en este mes, en la segunda quincena, va a tener el pico, y nosotros estamos detrás de Latinoamérica, bueno, yo no sé qué, puedes aplicar fórmulas matemáticas, etcétera, pero no sería, o sería en agosto o en septiembre que nosotros tendremos algo parecido a lo que se está viendo en Perú y Chile. Esto nadie tiene una bola de cristal. Tú sabes que la Academia de Ciencia Física y Matemáticas hizo una proyección, que solo esto, una proyección, que decían de junio a septiembre iba a haber casos. Ya estamos en julio y yo creo que te va a tardar un poco más. Nadie, te repito, tiene una la verdad bola absoluta. De cristal, pero por lo menos si nosotros vamos detrás de Latinoamérica, será a finales de este mes o el mes que viene o tal vez se retrase un poco más, ¿no? Pero de que viene por una razón muy sencilla. Nosotros somos una población sin anticuerpos. Y el virus se transmite fácilmente. Tú sabes lo que es el RO, que es 2, 3, 4. De cada uno transmite a 2, 3, 4 y se va transmitiendo muchas veces de forma silenciosa, asintomática. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Qué tenemos los venezolanos para no tener la situación de Chile, Argentina, Colombia, Brasil? Explique. ¿Tienes alguna respuesta a eso? No, para nada, ninguna. O sea, realmente ninguna. Es sentido común. Ahora, sí. Si nosotros, por supuesto, hay gente como podemos ser un Vietnam, bueno, no sé, podemos ser un Vietnam, pero no pareciera que nos debemos preparar para ser un Vietnam, nos debemos preparar para ser un Perú, Chile o Brasil. O Argentina, que fíjate que Argentina volvió a la cuarentena. O sea, habían soltado a la gente y otra vez la volvieron a recoger. O, por ejemplo, Barranquilla. Toda esa población que se quedó sin anticuerpos, que no ha tenido exposición, tú la dejas en la casa para los casos y tú la sacas para la calle. Eso no hay que ser ni médico, ni epidemiólogo, ni nada. O sea, exacto. Es que el problema ahorita es que nosotros, la gente que sale, bueno, pero perdimos estos 3 meses de cuarentena. No, si tú no tienes anticuerpos y sales para la calle, estás como el día primero, que tienes la misma posición. Y si tú sueltas muy rápido la cuarentena, por supuesto vas a tener un pico. Y esa es la gran dilema de todo el mundo, no solo Venezuela, no solo Latinoamérica, todos los países del mundo están bien. Exacto. Tiene que revisar su economía, porque la economía es importante, si no la gente se muere de hambre, lo más pobre. Claro. Aunque no crea que países ricos también la gente sufre hambre. Y dice, bueno, ¿cuánto abrimos el chorro? Cuando tú jugabas carnaval y abrías el chorro de agua, tú sabes, para los... para la bombita de agua. Bueno, si abro el chorro muchos casos, hospitales llenos. Si lo abro poco, o sea que eso es un dilema muy difícil, no solo para Venezuela. Fíjate que en Estados Unidos tiene 52 estados y cada estado estaba haciendo una cosa diferente. Un comportamiento diferente, sí. Fíjate, Nueva York al principio, ahorita el estado de la Florida, o sea, los casos se han incrementado. Mira, aquí hay una pregunta interesante. Dice, no hay más casos positivos porque no se hacen tantas pesquisas. O sea, si nosotros tuviéramos más pesquisas, realmente hubiera más casos, ¿no? Bueno, eso es una observación para que veas que no necesitas ser médico ni epidemiólogo. Ajá, exacto. Si tú en una ciudad tienes ladrones, y tú no los buscas y no entrevistas a la gente que robaron y todo, no vas a saber si hay ladrones o no. Bueno, dice que esto. O sea, si tú no pruebas, sobre todo ese porcentaje asintomático, y los países que tienen más casos de nosotros, la razón de eso es que tienen un testeo mucho más alto. Exacto. Por supuesto, si tú buscas, encuentras.
¿entiendes? Claro. Y entonces esa es la razón, no que nosotros tenemos pocos casos, porque es una combinación de José Luis Hernández con la Virgen del Valle y otras cosas. Yo creo que ellos nos van a proteger de todas maneras, yo confío en ellos dos, pero no nos Siempre, vamos a siempre. confiar tanto. Mira, fíjate, otra de las cosas que dice aquí, que será que los venezolanos somos como los drepanocíticos, que ante el paludismo por el falciparum, o sea, no nos pega la enfermedad, pues no nos transmiten el parásito. En el caso del virus Bueno, mira, COVID-19, ¿no? me hace recordar un tuit que puse ayer, que yo creo que es un mito, que porque los Ajá, venezolanos comemos perro caliente y hamburguesas en la calle del eso sí. hambre y somos inmunes. Los Porque hemos cochinitos. pasado años de penuria, vamos a tener más anticuerpos que los otros. O sea, Sí, eso es un sí, mito que tenemos en Latinoamérica. No, vale, es que nosotros hemos comido tanto que aquí no entra ni coquito, ¿no? sí. Y realmente volvemos al mismo razonamiento del primero. O sea, si tú tienes un sistema inmune que no conoce al virus, no ha desarrollado anticuerpos, no son células T que pueden reconocer lo que viene, tú estás como el día primero. Ahí estás expuesto a que salgas a la calle y no uses la cosa que estamos hablando y te lo transmitan, ¿no? Entonces, es difícil lo que está pasando. Pero que se me cayó esto. Tranquilo. Se cayó esto. Es difícil lo que está pasando porque, oye, no, ningún país la tiene fácil. Güey. Tú me dices, bueno, ¿qué hacemos? ¿La vida o los medios de vida? Como el artículo también que yo escribí en el Nacional. Ajá. Y yo lo que creo, y esto es otro tuit que yo puse, es que tiene que ser una estrategia inteligente. No se trata de discutir, ¿se abre la cuarentena o se cierra la cuarentena? No. ¿Dónde podemos abrir la cuarentena con el menor Ok. número de enfermos, con mayor actividad económica y que la gente coma esa parte? Y la gente que no se puede abrir, por ejemplo, los bares. Los bares son de alto riesgo, pero a la gente le encanta ir para allá. Bueno, pero Exacto. entonces esos negocios un gobierno le hace subsidios, son negocios que son de alto riesgo, alta concurrencia, poca ventilados, etcétera. Pero aquellos negocios y todo que tú puedes abrir la actividad económica, guardar distancia, el aire libre, ábrelo, porque si no, mira, esta economía no aguanta. Sí, sí, si no están aguantando las de afuera, ¿no? Saludos aquí desde Portugal, Santiago nos mandan. Ya veo. Sí, realmente eso es como decimos. Ahora, fíjate algo también interesante. O sea, nosotros tenemos, tú lo dices, un virus nuevo que no sabemos realmente el tiempo de duración de los anticuerpos, todas esas cuestiones, cuánto va a durar estos anticuerpos cuando el paciente presenta la enfermedad. Como cuando tú pones una vacuna y dices, bueno, a 10 años están garantizados por estudios prospectivos de que tienes protección contra esa enfermedad. De este virus no se sabe y qué cantidad de anticuerpos vas a estar para defenderte. Tampoco se sabe las secuelas que va a dejar este virus, como pueden dejar otros virus secuelas, encefalitis, como lo hacía la influenza. No se sabe mucho, ¿no? Sobre este virus, ¿no? Sí, bueno, tú sabes que tú pasaste por la escuela de medicina y yo creo que estás de acuerdo conmigo que los médicos no somos educados en incertidumbre. Primero no nos educaron para saber las cosas como son. Y además, decirle a un paciente que uno no está seguro de algo, no sabe, es como un signo de debilidad o de que no Sí. sabemos y todo. Entonces el médico, para evitar eso, decir no Ah, sé, porque un médico decir no sé, dice, bueno, usted es médico y dice no exacto, sé. Bueno, la gente exacto. tiene que El paciente sabe. acostumbrarse, y eso tú sabes que yo lo he puesto también en algunas cosas que he escrito. Sí, sí, sí. Cuándo decir que no sabemos y cuándo decir sabemos. Y no significa que no estudias y vas a estar profundizando, sino que las cosas que suceden nuevas, la ciencia toma tiempo de tener respuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso que tú decías, mira, los pacientes que se infectan pueden tener una segunda infección. Bueno, si nosotros tomamos las otras infecciones no pareciera, pero tampoco sabes cuántos meses, o de repente te da Seguro la la inmunidad. infección segunda, pero de una forma muy leve, así como las vacunas te protegen, tú sabes que no es que te dé la infección de nada, pero te da algo más leve, que no vas a pasar lo que... Acuérdate que aquí nosotros tenemos que tener a la gente fuera del hospital y fuera de terapia intensiva y fuera de otro sitio que tú sabes cuál es. La Exacto. morgue. La morgue. Exacto. Hay que A hablarlo nosotros claro. los que creo, porque el 80% de los... Tampoco hay que tenerle tanto miedo, porque el 80% tú vas a tener enfermedad leve moderada. Si te hospitalizas y no te metes en terapia intensiva, no te intuban, bueno, mala suerte, pero tal. Es un 5, un 2, un 1% de eso es de lo que realmente se la van a ver mal. El gran problema de esto es que si tú tienes mucha gente, ese 2-5% puede ser cualquiera de nosotros, y la mala suerte Claro. existe. Hay factores genéticos en pacientes jóvenes se intuban, que hacen trombosis cerebral, pacientes de 30, 40, 50 años. O sea que ser joven no es un Sí, pasaporte a no que no, yo significa la estar paso salvo. facilito. Claro, por supuesto que tiene riesgo mucho menor de que tiene más de 60, 65 años, ¿no? Pero eso es una realidad. Hay que respetarlo, tampoco hay que asustarse tanto, sino
proteger a los que tienen más en alto riesgo. Si usted tiene en su casa una persona bueno, tú eres pediatra, no ves eso, aunque el abuelito está con la... Sí, Si no, tú al tienes final una uno... persona hipertensa diabética con un cajón de medicina, un pastillero grandísimo, bueno, el vector es el joven que está despreocupado que lo va a llevar a la casa, ¿no? Entonces, esto es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad de todos, ¿ok? Y tú sabes muy bien como pediatra que los niños pueden ser los vectores. Claro, 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 sí, y son Entonces, los que por ejemplo, el contaminan niño los... se va a ir para el parque, juega con todos los niñitos, no te preocupes que ese niñito me dijeron que los niños no sufren nada, sino asintomáticos, etcétera. Bueno, hay Kawasaki, tú lo sabes. Sí, no, bastante, o sea, Y el amor del abuelito va a abrazar al niñito, entonces puede haber una tragedia familiar ahí. Entonces esto es de todo, no solo de unas personas. sí, eso es bien, bien importante lo que tú mencionas, sobre todo en el área pediátrica, que las manifestaciones son distintas. Esta enfermedad de Kawasaki que se manifiesta con COVID-19, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer? Porque ya es conciencia de cada uno. O sea, yo creo que debemos partir del principio de que nos protegemos para nosotros y para los demás. O sea, porque si el edificio se enferma, como el síndrome del edificio enfermo por influenza, por Epstein-Barr, etcétera, si el edificio se enferma, todos vamos a pasar trabajo. O sea, yo vivo en Terraza del Ávila. Si hay casos en Terraza del Ávila, nos cierran la urbanización y nadie sale, nadie entra. Entonces la gente tiene que entender las consecuencias de enfrentarse a ese episodio que pudiera venir, ¿no? Aquí nos dicen, en Europa, específicamente Portugal, los abuelos con frecuencia cuidan a los nietos. Bueno, y esta señora que escribe, también presentó COVID-19. Entonces, esa cuestión de por qué debemos, que la gente entienda de que hay que cuidarse no para uno solamente, sino para el resto de tus vecinos, pues si tienes un vecino enfermo, te van a venir a tu casa también y no vas a poder evitar esa cuarentena de 14, 18 días en casa. Sí, sí, yo creo que ese es un punto importante, ¿no? La gente piensa ser individualista, pero aquí es una suma de todos, ¿no? Y además, acuérdate que siempre, por ejemplo, si tú eres médico y tú te enfermas, 14 días para la casa. Pero si se enferman todos los que están de guardia, todos 14 días para la casa. Entonces, ¿quién va a atender a los enfermos? Sitios donde es difícil prescindir de la gente, si no se cuidan, te quedas, y eso pasó en Portugal, España, ¿no? Sí, en España, pues. A veces daban de cuarentena a casi toda la plana de la emergencia y empezaron a buscar, inclusive médicos venezolanos que vinieran a ayudarnos. Sí. Muchos lo reconocieron ahorita, fue por eso. Tuvieron la suerte de estar en ese momento y empezaron a trabajar y les dejaron en nómina, pues. O sea, gracias a que había muchos médicos venezolanos homologados, pero no había trabajo. Pero es cierto, si se enferma el personal de salud, evidentemente, ¿quién va a atender a los pacientes, ¿no? Y la mayor proporción de enfermedades que vemos a nivel mundial son en la personal de salud, que es el personal de choque como tal, ¿no? Pero sí, yo creo que lo difícil es hacer entender a la gente que realmente el COVID hay, que va a venir a Venezuela, pero es lo que tú dices, probablemente tantos tiempos en cuarentena dejaron a la gente salir. Y aquí hay otra pregunta. Buenas tardes, ¿hay posibilidades de reinfección o la persona que le da el COVID queda inmune? Bueno, lo mismo que estábamos hablando antes, Valesca Prince. No lo sabemos todavía. Mira, fíjate, Vividrana, que está en Portugal, ella debe ser pediatra, enfermamos 10 pediatras, o sea, fíjate las proporciones, lo que fue Portugal, España, Italia, ¿no? Sí. Portugal le dio menos duro que España, ¿no? Y eso es otro, por lo menos, hablando del virus caprichoso. Yo decía, bueno, ¿por qué Madrid tuvo esa contundencia y por qué, y tal vez Vividrama nos puede decir por qué Lisboa y otros no tuvieron esa contundencia? Ya le puedes poner nombre, es Anabela, ya lo puso ahí. Anabela. Anabela podría decir que cómo razonaban ellos de que Portugal tenía menos casos que España. Yo no sé si tiene menos viajeros, etcétera. Pero yo, de alguna forma eso fue un capricho, pues, que se encaprichó más con España que otros países de Europa. Sí, y fíjate que inclusive tú viendo la evolución en España y la evolución en Portugal, menos casos en las islas, en Madeira, en Oporto, menos casos en las Islas Canarias con respecto a Madrid. O sea que habrá algo en los isleños que es diferente a los de las capitales o tierra firme, ¿no? Aquí ella respondió que es porque hicieron más temprano confinamiento, ¿no? Ah, eso es un factor que cerraron más temprano y Madrid tardó un poco más en cerrar. Eso es un factor, pero hay otros factores cuando tú ves que no es totalmente claro, ¿no? Sí, porque, bueno, pero fíjate que en el caso nuestro, es lo que tú dices, la gente ya tiene 100 y pico de días encerrada,
la soltaron la semana pasada y bueno, ya ahorita la gente no cree en esto, pero cuando tú sales a la calle, Santiago, nosotros que somos médicos, que tenemos que ir a ver pacientes, tú ves que las calles están full, o sea, lo que hay en las alcabalas, pero en los peatones están sin mascarita, tú vas a una farmacia y están sin máscara, o sea, sin máscara. Exacto, no, eso no me va a tocar a mí, o sea, yo soy más valiente que los demás, entonces es muy, muy complicado manejar a los pacientes como tal y no se preocupan por los abuelitos, no se preocupan por la gente enferma, o sea, cómo entrar en esa concientización de verdad. Y lo que más preocupa, Santiago, es que es gente de datos estudiados, etcétera. O sea, no estamos hablando de la gente que tiene la necesidad de salir a trabajar, sino estamos hablando de gente normal que puede aguantar un poquito y no les importa. Salen con los niños al parque, los meten en las piscinas, etcétera. Eso porque no ven al lobo de cerca. O sea, si tú tienes una amenaza y tú no la ves y miras para los lados y tú preguntas, no sé si te pasa que ellos preguntan, bueno, pero tú conoces a alguien que tenga COVID, porque yo no conozco a nadie que tenga COVID. Y ves, nadie conoce a nadie que tenga COVID. Pero es que repito, nosotros estamos en la cola del huracán. Yo no soy epidemiólogo, pero veo lo que está pasando en toda Latinoamérica. Nosotros estamos en la cola del huracán. Que no nos ha llegado no significa que no va a llegar. Nosotros deberíamos prepararnos para el escenario de los otros hermanos latinoamericanos, incluyendo Barranquilla, Colombia, que se la están viendo más pregada. No pensar que el huracán, cuando llegue a Venezuela, se va a desviar para otro lado. Sí, eso es lo que está. Barranquilla está terrible, o sea, yo tengo pacientes por Barranquilla y bueno, hay toque de queda y la gente no le para toque de queda, se lo llevan preso y todo porque la gente sigue saliendo. Aquí hay una cuestión del médico que murió en Maracaibo que parece que fue contaminado con los pacientes. Bueno, lógicamente el paciente asintomático. ¿Tiene alguna información sobre el colega de Maracaibo? No, en Maracaibo, mira, la situación, el Maracaibo es el epicentro en este momento. Tú sabes que todo país tiene su epicentro. Maracaibo parece que empezó como epicentro, sobre todo el hospital universitario. Y yo creo que si nosotros debemos tratar de hacer un centro de pruebas en Maracaibo, porque tú puedes creer que las muestras de sangre se envían a Caracas. Eso es una cosa que todavía yo no logro entender. O sea, el occidente del país debería ser su foco y hacer miles de pruebas al día para ver realmente cuál es la situación de Maracaibo, porque esto es como tratar de aterrizar un avión tú sabes, con neblina y sin altímetro. Tú tienes que a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa en Maracaibo? Yo creo que tenemos una idea que no es ajustada a la realidad. Probablemente esto es mayor lo que está pasando en Maracaibo y simplemente no lo estamos diagnosticando. Pero es preocupante porque sí he visto que algunos colegas han fallecido y es un llamado, hay que hacer un llamado, yo siempre lo hago cuando hago estas cosas, que todo el mundo que va a la guerra debe protegerse y todo empleado de salud, no solo médicos, sino enfermeras, camilleros, todo, tiene que protegerse independientemente si le dicen que tiene o no el paciente. En otras palabras, la protección es universal. Exacto. Para el médico, todo el mundo tiene COVID. No es que te parece, no parece, no. Yo tengo que tener la protección igualita, tenga o no tenga. Me explico, un paciente que viene a una apendicectomía, usted guarda todas las medidas universales, no tiene que tener síntomas respiratorios. No, y eso es el mensaje para todos los médicos que empezaron con este epicentro occidental, que ojalá no sea un epicentro como el de Guayaquil. Exacto, sí, que bueno, también fue la provincia de Guayas, pues que está justamente tipo Maracaibo en cuanto al clima, ¿no? O sea, de verdad que uno le dice, inclusive cuando uno va a la clínica como tal, al personal de salud, a las enfermeras y todo, que agarran vías y todo, y tú le dices, cúrase mejor, y no terminan de entender que, o sea, acuérdate que el médico, cuando nosotros estudiábamos medicina, nos ponían a tocar a los pacientes así, no le tengan miedo al paciente, toca al paciente, ¿no? Entonces era como que nosotros estábamos protegidos contra todas las enfermedades. Una vez hice un artículo yo, Santiago, con una periodista del Nacional, María Riz, donde comentaba, los médicos también nos enfermamos, porque la gente piensa que los médicos no se enferman, o cuando yo tenía la manía a partir del 2009 decirle a los niñitos, tienen que toser con el codo para evitar justamente poner en la superficie. Y la gente te decía, doctor, usted le tiene asco al niño, usted le tiene o el paciente que le dice al niñito, tose para que el doctor te escuche, ¿no? Y realmente yo no tengo por qué tener la tos del niño encima, ¿no? O sea, uno con examinarlo. Pero lo que tú dices es una gran verdad, o sea, de hecho, todo paciente que se hospitaliza para apendicectomía, etcétera, se le hace previamente COVID-19 para ver si no está enfermo con COVID-19 y se trata como si tuviera un COVID-19 antes de la operación de emergencia, ¿no?
Sobre todo acuérdate que aquí en Venezuela somos un poquito particulares. Nosotros tratamos en Venezuela, diagnosticar la infección aguda con pruebas serológicas, cuando tú sabes muy bien Que no que es esas la no de son que... las pruebas para el infección aguda. O sea, a falta de torta, bueno, son pan. O sea, tenemos Ujú. pocas pruebas PCR, bueno, vamos a llenarlas con las pruebas serológicas. Y tú Sí. sabes muy bien que la sensibilidad y especificidad para los médicos que nos están oyendo, la capacidad de diagnosticar, eh, después de que el primer día de los síntomas, va Ujú. poquito a poco y realmente se dice que diagnosticas 1 de cada 3 con pruebas serológicas primera semana, 2 de cada 3, y es a la tercera semana más o menos que empiezas a agarrar mucho más fácil. O sea que Ya. utilizar la prueba serológica como se está utilizando aquí para infección aguda no es correcto. Ujú, ¿Entiendes? Es ujú. una cosa importante. Mira, yo creo que una de las conclusiones es que hay que aumentar el número de pruebas PCR. Y toda la región, Colombia tiene posibilidad de hacer 17.000 pruebas PCR y hace como 7, 8.000 al día. Y nosotros no Imagínate. pasamos, creo que de 900 o 1.000, ¿no? Sí. Entonces, Y si estamos tú hablando estás de todo el disparando en un país. cuarto oscuro, Ujú. ¿a quién le vas a pegar? Exacto, exacto, ¿no? Y estamos hablando de todo un país. Y la explicación que le dan a mis pacientes, por ejemplo, mis pacientes que me dijeron, no, yo me hice la prueba, se la hizo papá, mamá, etcétera, y lo que le hacen la prueba serológica, y evidentemente la explicación que le dan es para ver si tienes algo de enfermedad y te diagnostica otros virus. O sea, la gente no sabe qué prueba se está haciendo, realmente no entiende bien y piensa, ah, no, yo estoy negativo. Pero es que esa es la prueba que realmente los falsos negativos de la famosa prueba, ¿no? La prueba rápida en sangre, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es importante esa parte, ¿no? Y lo otro que me preocupa mucho es, bueno, que es una enfermedad que el 80% es asintomático y por ende tú no sabes si el vecino está enfermo. O sea, no tiene que estar estornudando, tosiendo y fiebre alta para tú decir no me voy a acercar, sino que no dejas de acercarte nunca, porque si te acercas, tú no sabes si ese paciente es portador asintomático. Santiago, te iba a preguntar algo que ocurre mucho en los condominios, en las calles de las urbanizaciones, la gente caminando sin tapaboca, montando bicicletas sin tapaboca, se meten con los niñitos en la piscina sin tapaboca. O sea, entonces hay la teoría de no, pero la piscina tiene cloro, evidentemente, pero es que la gente no entiende que no es por la piel que te vas a contaminar, sino es por la nariz, por la boca, por las secreciones de la vía respiratoria superior, ¿no? Y quisiera que nos aclararas bien eso, porque la gente, por lo menos en mi edificio es un rollo, o sea, cuando yo hablo de COVID o cuando pongo un artículo tuyo, mío, de cuestiones hablando de los riesgos de COVID, porque me ha encantado seguirte mucho en las cuestiones de esas cuestiones que como tú conversas, a usted no le para el COVID. Hoy salió un chiste, por ejemplo, yo no sé dónde lo colgaron, una comiquita, ¿no? Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, pero está un COVID ahí disfrazado atrás esperando que salga, ¿no? Entonces quisiera que nos aclarara un poquito esa parte, ¿no? De las piscinas, el caminar, el trotar, las bicicletas. Mira, yo creo como te dije al principio de la conversación, utilizar el sentido común. Pero todo el mundo me pregunta, doctor, ¿es seguro ir al sitio? ¿Es seguro ir a la piñata? ¿Cuántos niñitos puede hacer la piñata? Voy a una cena, ¿cuántas personas podemos ir? ¿Es seguro, doctor? Etcétera. Yo creo que en vez de estar hablando de cada sitio en particular, yo creo que podemos comentar generalmente que hay los factores que tú tienes que disminuir. Por ejemplo, si tú vas a salir, que sea lo más ventilado. Lo mejor es hacer algo al aire libre. Si tú vas a hacer una reunión, bueno, mira, en vez de poner la comida de centro, ponla en el jardín, que hay ventilación, el virus se lleva. Y guarda una distancia. Cuando no puedes guardar distancia, te pones tu tapaboca. Es muy importante. Uno cree que el tapaboca es para la calle. Y el tapaboca es para uso en la casa también si tú no puedes guardar la distancia. Si tú Sí, estás sí. en una mesa todos juntos y tú no puedes guardar la distancia, ponte tapaboca, o por lo menos si vas a comer, están utilizando esas caretas de plástico Sí, que lo se llevan un fácil. poco y pueden comer. Pero bueno, si está mal ventilado, si hay mucha gente, ¿cuánto tiempo vas a pasar de eso? No es lo mismo que tú estés al lado de una persona. Al lado de una persona, ponte a ver, ponte que estés 5 minutos, que tú vas a pasar pegado a una persona en un metro, media hora, una hora. Y es muy importante porque la transmisión es por cercanía y por tiempo de exposición. Entonces, trate de buscar los sitios más ventilados, los sitios de menos gente, donde la gente además guarde, porque si tú te vas para una fiesta, tú puedes decir, mira, pero la gente está de acuerdo con utilizar tapabocas en la fiesta, porque si yo no voy. Y Claro, eso lo claro. están haciendo en muchos países. O sea, todo el mundo va a guardar la etiqueta COVID, que ya se llama, la Exacto. etiqueta COVID. O sea, guarde, porque si hay un poco de locos ahí que no guarde y se me van a pegar a mí sin tapabocas, yo no voy a la fiesta. Entonces, Exacto. es sentido común. Mira, puedo ir, no puedo ir. Simplemente trata de evitar sitios encerrados, poco ventilados, amuñuñados, apiñados, ponle el adjetivo que tú quieras. Lavarte las manos frecuentemente y si no hay, llévate tu gel, pues. Acuérdate que los fomites, aunque no se sabe cuál es la magnitud de la importancia,
es bueno tener la mano limpia cuando tú te la llevas a la boca, ¿no? Claro, claro. Y entonces, y en la casa también, si tú tienes una viejita, un viejito, etcétera, un hipertenso, etcétera, oye, no te le pegues al viejito sin tapaboca, por favor. Por más de que sea tu papá, que tú, no, es que yo lo quiero mucho, yo no le voy a pasar nada a él, porque yo lo quiero mucho. Bueno, es que esto no es cuestión de querer, esto es cuestión de hacer las cosas así. El virus, cuando tú hablas, sale solo expele los virus. O sea que no hay sentido de estar arriesgando a un familiar porque uno cree que no, es que yo en la calle me cuido, no, es que no importa. Tú tienes que, como alguien puso aquí, todo el mundo COVID que se demuestre el contrario, no sé quién lo puso antes, ¿no? Sí, sí, porque está lento. Ajá. Hay un dicho que los que no son médicos que nos oyen y dice, todo el mundo COVID hasta que se demuestre lo contrario. ¿Te acuerdas que nos enseñaban en la escuela? Bueno, eso pega muy bien con COVID. Todo el mundo tiene COVID hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, las precauciones tienen que ser universales. Los médicos llamamos precauciones universales, es que para todo el mundo, independientemente si tiene síntomas o no tiene síntomas, pequeño, grande, sano, viejito. Y esa es la forma de parar la transmisión, ¿no? Ahora, la transmisión la vamos a tener porque para tú tener una inmunidad importante en un país, tiene que tener un porcentaje. La gente enfermándose, eso no se puede evitar. Claro. Pero por lo menos que avance el tiempo, que haya mejores tratamientos, que no haya sobrecarga en la terapia intensiva de los hospitales, eso es lo que busca la ciencia. Sí, que no se me venga ese tsunami al hospital y colapse. En un momento que tú tengas que llegar a terapia intensiva y te dicen, no, mira, que hay 10 respiradores, están llenos, váyase por otra parte. ¿Tú te imaginas que te pase eso? No, y sobre todo aquí en Venezuela que no estamos preparados para eso. Pues. O sea, porque fíjate que el IFEMA que hicieron en Madrid, que es una sala de eventos, la hicieron hospital, pues, o sea, para que tú veas la capacidad hospitalaria que tiene y todavía faltó. Y tuvieron que hacer como tiendas de campaña para poner las terapias intensivas. Pero fíjate, lo que tú comentas de la casa es interesantísimo, porque o sea, hay veces que como que el COVID ha hecho que los condominios, la gente, los vecinos se molesten con uno, porque uno dice, mira, sigue usted en el ascensor, yo me monto después, o sea, no montarte con los vecinos, porque evidentemente es el acercamiento. Pero hay gente que no entiende eso, ni que tenga la capacidad intelectual que tenga, ¿no? Entonces, eso de montarte en los ascensores juntos, eso de andar en las áreas comunes sin tapaboca, eso de pasear a los perritos sin tapaboca. O sea, existen demasiadas cuestiones a pesar de lo que tú conversabas al principio. O sea, la gente la encerraron tanto tiempo que, bueno, ahorita se desató y salió para la calle, pero hay que mantener, sobre todo en los sitios donde uno vive, la distancia y la mascarita permanentemente, ¿no? O sea, porque el problema es que la gente sigue no creyendo en la cuestión, en el COVID-19. Mira, yo siempre le digo a las personas que hay un término que todo el mundo debería saber, que es que no todas las personas que están infectadas en el virus de una misma forma. ¿Me estás oyendo? ¿Me estás oyendo bien, no? ¿Aló? Ya va, se va la señal. Ahorita te escuché muy mal. Dale, repito, sigue. Por favor. Un concepto que tiene la gente que saber es que todavía estamos aprendiendo esta enfermedad y no todo el mundo tiene la posibilidad de transmitir al otro igual. Y hay una cosa que se llama super diseminadores, en inglés super spreaders, que es que tú no sabes por qué, algunas razones, etcétera, tienen más carga viral, más posibilidad. Y ahí están todos esos reportes, por ejemplo, esa iglesia que estaban cantando un coro. O sea que cuando tú cantas tiene, por supuesto, más probabilidad. Bueno, y una persona solo se la pasó a 30, 40 personas. Eso se llama super diseminador. Entonces, si tú estás en un ascensor, tú no sabes quién es el que... Porque aparentemente hay unas personas que no se saben por qué, lo transmiten muy mal. Inclusive cuando están sintomáticos. Y hay unas personas que están asintomáticas y lo transmiten muy bien. Exacto. Entonces hay gente, por ejemplo, un baby shower en Costa Rica, no sé si leíste eso. No, eso no lo leí. Se leí. infectó la embarazada. La embarazada. Y 10 a 12 personas más de las que está el baby shower. ¿Por qué? Bueno, la explicación puede ser tal vez que había un super diseminador ahí. Entonces, tú cuando te invites para una fiesta, tú no vas a decir, mira, y hay un super diseminador. Exacto, vamos a medir la cantidad viral de cada uno. Entonces cuídate igual, porque tú puedes tener la mala suerte que te invitan a un entierro, una cosa, no, yo tengo que ir por un entierro, y resulta que por mala suerte, y tú sabes que la mala suerte existe, claro. Frecuente, pero existe. Y en medicina la casuística es al que le toque, ¿no? O sea, y si no, no hay como uno escapar de esa casuística como tal, ¿no? Pero sí, es una cuestión aleatoria y
y realmente hay que tomar mucha conciencia porque vamos a esperar probablemente los números que se han visto en otros países, ¿no? Y a veces yo inclusive critico que te paran una alcabala, pero el oficial, el militar, el policía no tiene tapaboca. Entonces tú le dices, mire, pero por favor póngase el tapaboca. Otra de las cosas en estas gasolineras que uno tiene que poner la clave, la cuestión, entonces te ponen el dedo, te ponen, o sea, demasiada manipulación, o sea, todavía se está tomando muy, o sea, hay cuestiones que te dicen que hagas, pero no te hacen cuando la autoridad inclusive te dice, ponga el dedo aquí, ponga la clave. O sea, seguimos teniendo en las manos el riesgo, a pesar de que tengamos el gel o tengamos el agua en algunos sitios para lavarnos las manos. Mira, aquí comenta el doctor Rigoberto Marcano, creo que es él, que es Yo no totalmente veo... responsable de convocar eventos sociales en pandemia. Y esto es una cosa, esto es un señalamiento que es importante, me parece. Sí, yo no he podido leerlo. A veces fiestas, o por ejemplo, hubo una graduación de un colegio y pusieron ese túnel, tú sabes, túnel desinfectante. Sí, que eso... Que con el túnel desinfectante ya se acabó la cosa. Oye, no hay gente que por favor pare esas cosas. Yo creo que si usted iba a hacer una fiesta, oye, déjelo para después, o por lo menos si lo vas a reunirse 4 o 6 personas y siéntese a distancia en sitios ventilados y cuando no pueden use tu tapaboca, ¿no? Ahorita no es momento de fiesta y yo creo que, bueno, esa fiesta de San Juan, de tambores de San Juan, yo creo que indignó a todo el mundo. Y además que gritaban que el coronavirus, o sea, como celebrando que el coronavirus está del lado de ellos y no del lado de la enfermedad. Y entonces yo creo que el doctor Marcano tiene razón. Yo creo que en este momento no son... Fíjate que los estadios, tú sabes, los hinchas del fútbol, tan pegados que son a su deporte. Y ellos mismos se han quedado tranquilos porque eso, lo que son discotecas, bares, estadios, todo el mundo pegado, cobro, todo. Eso es exactamente lo que va en contra de estar en espacios abiertos, ventilados, poco concurridos, ¿me entiendes? Entonces, hay sectores de la economía que van a sufrir, pero van a sufrir y tienen que sufrir, tienen que ser subsidiados, pero para más o menos que estos números de la pandemia no sean tan altos que sobrepasen la capacidad de un hospital, que tú sabes que en Venezuela tenemos una deficiencia en ese aspecto. Sí, mira, fíjate, interesante, y eso me lo plantean a mí como pediatra muchísimo, ¿no? Tú sabes que mientras tenían entretenido a la gente con sus tareas online, etcétera, ahorita están de vacaciones escolares, ahora dice la gente, me dicen las mamás, bueno, doctor, ¿y ahorita qué voy a hacer en las vacaciones? Porque antes me tenía ocupado el niñito, las tareas, y era la tarea, o sea, la madre hacía la tarea del niño, la tarea del hogar, la tarea de todo, ¿no? Entonces ahorita, ¿a dónde lo voy a llevar, no? Porque tienen el concepto que estamos como en un periodo normal, que ahorita entran las vacaciones, donde la gente se iba para la playa o hacía cuestiones con los muchachos. Es una pregunta bien interesante, o sea, no hay vacaciones, o sea, yo creo que hay que entender que no hay ninguna vacaciones escolares ahorita, pero fíjate, eso es algo que viene y que hace que tú cuando te asomas ves la gente en la piscina, ves la gente, o sea, con los muchachitos, porque supuestamente están en periodo de vacaciones. Sí, bueno, fíjate que Estados Unidos viene el 4 de julio ahorita. El día de la independencia, exacto. Todos Mañana. Los gobernadores están locos diciendo a la gente, bueno, ¿dónde se van a reunir? Váyanse a un sitio abierto, guarden distancia, porque acuérdate que la gente quiere seguir su vida, eso es una cosa importante. Claro, ya llevamos 3 meses que la gente está harta de este virus. Exacto. Por otra parte sabemos que todavía no nos ha llegado el coco. La gente tiene que entender que tiene que tener paciencia y tratar de mantener estas cosas que hablamos, porque acuérdate que las estadísticas son estadísticas hasta que te tocan a ti. Exacto. Cuando el luto te toca a tu casa, tú dices, oye, esto como que es verdad, ¿no? Porque me tocó a mí. Entonces, ¿qué necesidad tienes tú? Porque eso es irreversible. Acuérdate que el luto es irreversible. Exacto. Lo otro es reversible, la economía es reversible, etcétera. Sí, exacto. Tratemos de mantener en un nivel bastante que no sobrepase nuestra capacidad y el número de muertos sea lo menos posible, porque toda familia enlutada es un dolor, ¿no? Al que le toca. Exacto. No, y como tú lo dijiste en uno de tus artículos, el COVID es peligroso hasta que le toca a un familiar tuyo, ¿no? O sea, mientras no le toque a un familiar tuyo, no le estás prestando atención. Sí, yo creo que hay que cambiar un poquito ese personalismo, ese yoísmo en pro de la población. Fíjate, mi hijo que vive en Madrid, o sea, por ejemplo, cuando iban al automercado tenía que ir uno en un solo carro y el automercado lo hacía una sola persona en la familia. No como aquí que va el esposo, la esposa, los niñitos y todo. Entonces, creo que también debería aplicarse un poquito más estricto, porque parece que cuando en Madrid multábamos, las multas, mi hijo me contaba que las multas eran 600 euros si estabas en la calle, en el sitio donde no debías estar. Ahora la bajaron un poquito, porque ya como ha bajado un poquito la estadística,
pero aquí como no hay multas ni nada de esas cosas, creo que hay que pechar a la gente para que la gente entienda que si a mí me pechan, entonces voy a guardar la distancia. Pero tú ves yendo al automercado 2 personas, 3 personas, yo creo que la gente debería empezar a entender de que si tú vas a un sitio, hazlo tú por el resto de tu casa, ¿no? O sea, cómo concientizar eso, que es muy complejo, pero creo que no es tiempo para salir en grupo, ni para salir en familia a hacer el mercado, para hacer todas las cuestiones, los mercados a cielo abierto, donde el quesero te pone el queso para que lo pruebe, entonces no estás haciendo nada con el tapabocas si vas a probar el queso que lo manipula el otro. O sea, Bueno, todas esas cuestiones, sí. huyan de los sitios cerrados, amontonados, sin ventilación, porque ahí es donde usted está comprando los tickets para ganarse. Entonces, Ujú. si usted va a automercado, oye, levántese un poco más temprano y vaya a las 8, cuando no hay gente, cuando hay menos densidad, porque todo el riesgo tiene que ver con la densidad de personas en un ambiente. Sí, muy Si bueno. tú sales Ujú. a trotar, puedes salir a trotar sin mascarilla, por supuesto, Ujú. si no tienes mucha gente al lado, porque está ventilado, el virus está diluido, no hay gente que está... Ahora, si tú estás en un automercado que hay 40 personas pegadas a ti, bueno, Ujú. tú decides tu riesgo. Esa es otra cosa importante, Ujú. que cada uno tiene que decidir cuál es el riesgo que quiere aportarse. Si tú eres muy que te gusta el riesgo, bueno, métete en sitio, métete en un mercado de esos sin tapaboca, pegado, Exacto. diciéndole al merchante, gritándole al merchante, etcétera. Pero si tú tienes en tu casa gente, o tú eres hipertenso, o tú mismo eres hipertenso y todo, yo creo que no te busques mucho riesgo, porque este virus es Ujú. una cosa seria. Este virus cuando muerde, puede morder y el paciente está 3 semanas en terapia intensiva, pierde 40% de la masa muscular, ¿ok? Imagínate. La terapia intensiva está expuesto a infecciones bacterianas, etcétera, etcétera. Entonces, Ujú. cuando uno le dice que la posición tuvo en la tráquea, que lo ceden, que no tiene, puede hablar con nadie por 2 o 3 semanas, la gente dice, oye, pero eso es así. Claro, eso es la Exacto. minoría, Ujú. pero también al tú contribuir, tú estás contribuyendo a que los otros también tengan riesgo menor de llegar a esa posición. Fíjate que yo estaba oyendo a Derek Blanco, periodista, entrevistando a Gladys Rodríguez ayer. Está muy interesante el tema de la entrevista, porque Gladys Rodríguez se enferma en Miami, pero su esposo cae en la terapia, ¿no? O sea, entonces ella comentaba el miedo que tenía, porque no sabías cómo se iba, es que nadie sabe cómo se va a comportar en cada paciente, ¿no? Entonces, eso es lo que tú comentas. Así, Nadie sabe quién va a caer en terapia, que vamos a tener que poner boca abajo, etcétera, y que salga para adelante, ¿no? Y estamos hablando de poblaciones a veces de 30 años, 40 años, o sea, no sabe el grupo poblacional que va a tomar, o en tu casa a lo mejor tú eres la persona mayor, pero agarra al muchacho joven, pues. Entonces nadie lo claro. sabe. Y ese miedo que ocurre cuando ya están enfermos, como el colega traumatólogo que se enfermó, o sea, y enfermó también a la esposa, al hijo. Entonces, realmente nadie conoce el comportamiento del virus en cada individuo. Mira, yo te voy a decir, los pocos médicos amigos míos que se han enfermado y no han ido a terapia intensiva, Uh -huh. te dicen en palabras, mira, yo estoy realmente asustado porque ellos han visto la película de los otros pacientes que están ahí Exacto. y realmente es un miedo bueno, yo llegaré a intubarme o no, etcétera, etcétera. Entonces, y es una ruleta rusa porque eso sí la ciencia no lo tiene totalmente claro, porque Uh -huh. gente joven, sin Exacto. patologías, Uh -huh. llega a terapia intensiva y la intuban, inclusive puede fallecer, por supuesto menos chance que lo mayor. Entonces, es una cosa importante, pero hasta que tú no veas que la gente va a ver gran cantidad de heridos, o el vecino está enfermo, el vecino lo hospitalizaron, hay muertos, desgraciadamente la gente necesita tener el ogro encima para empezar Sí. a hacer las cosas que se tienen que hacer sin tenerlo, ¿no? Claro, y las experiencias que te hablan tus amigos de Ecuador, tus amigos de Perú, dicen justamente, o sea, en Guayaquil veían a la gente caerse en la calle muriendo, o sea, era una cuestión que era impresionante. Entonces, como dicen, no, pero aquí en Venezuela no vemos la gente cayéndose en las calles. Vas a esperar que se caiga en la calle para entonces entender que la enfermedad sí existe. Y eso es lo que está ocurriendo ahorita en confinamiento en el 23 de enero, en Katia, donde la gente salía así, y ahorita la gente me llama, pacientes que tengo por esa zona, mire doctor, pero es que en la casa al lado tenemos 2 pacientes con fiebre, no sabemos si reportarlos o no reportarlos, porque si después hacen la cuarentena en la zona, o sea, pero sí se están viendo casos y cada día están subiendo más los casos. Y como tú dices, todo es COVID positivo hasta no demostrar lo contrario. Claro, claro. Sí, Ahora, ¿a dónde puede? Ajá, dime. yo creo que es importante también, acuérdate que hay una persecución también de los pacientes no tienen miedo de decir que tienen nada, porque los toman y los llevan para un hospital, yo lo A llamo uno, persecución centinela,
Sí, sí, una sí, persecución sí. centinela, porque después, no, mira, me van a llevar, ¿y con quién dejo a mi hijo? Me van a meter y no me van a dejar salir. Y yo creo Ujú, también ujú. el gobierno no debería ser tan punitivo así de comprender y tratar de mantener los pacientes asintomáticos mientras se puede en su casa, ¿no? Yo creo que eso de hospitalizar a todos los asintomáticos por 14 días Una y la locura. gente tiene su vida y puede armar en su casa un tinglado de etiqueta COVID, digamos yo, o sea, de Sí, 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 confianza, sí. etcétera. ¿Por qué yo tengo que hospitalizarme 2 semanas en un sitio que dejo a mi familia sin nada por solamente si soy asintomático? Entonces yo creo que esas son normas que deberían Sí, que da revisarse. miedo. Exacto. Lo que tú comentas, mira, yo lo viví con una parejita joven que tienen 2 niños y esta parejita justamente, el esposo trabaja en el Farmatodo del Unicentro de Marqués y ella trabaja en el Farmatodo de Terraza. Y justamente porque una señora enferma había entrado al Farmatodo del Unicentro de Marqués, a él se lo llevan al Hotel Paseo de las Mercedes, lo tuvieron 18 días y salió negativo. O sea, en España ocurre lo contrario. En España lo que te dicen, usted no tiene ninguna sintomatología ni está de terapia intensiva, quédese en su casa, quédese en su cuarto, que le den la comida y todo, pero no lo vamos a meter en el hospital para agravar. La gente Y aquí tiene hay, pavor, la gente tiene pavor que hagan las pruebas, porque la prueba positiva es es un una, ticket, un pasaporte para meterlo en el hospital. para cualquier lado donde te van a poner con malandro, te van a poner con todo. De verdad, lo que tú dices es muy cierto y lo digo yo, porque lo viví con este muchacho. O sea, ellos me llamaban, doctor, ¿y qué hacemos? O sea, porque hay un policía en la calle que dice que si nos escapamos, o sea, nos meten presos. Y estaban presos dentro del Hotel Paseo de las Mercedes. Y entonces, así como le tocó el Paseo de las Mercedes, a otro le tocó un CDI. Hay una colega, por ejemplo, en San Antonio de los Altos, de la Clínica del Retiro, que la tienen en el motel allá arriba, en la broma de la carretera panamericana, ¿no? Entonces los meten en los hoteles de la zona. O sea, si estás asintomático, pues no te quedas en tu casa y evitas ser trasladado o meterte 18 días guardado en un sitio donde no tienes ni acceso a comida, ni acceso a comunicarte con tus familiares. Yo creo que los recursos deben ser dirigidos a la hospitalización y a la terapia intensiva. Todos esos recursos, desvíense hacia allá. Mal que bien, lo que se busca llevar a los hospitales es aislarlos. Y esa es la cosa, porque dicen que tal vez no se pueden aislar en la casa porque no se pueden supervisar. Pero yo no sé, eso sí es si se podría modificar, ¿no? Mira, yo creo que Sí, estamos llegando. ¿Cuánto te queda sí. a ti No, no, de no, ya tiempo? estamos, ya vamos a despedir. Me encantó la conversa, más bien, ya estamos en definitiva terminando. Bueno, Santiago, un último mensaje. Todo esto va a quedar en la pared de mi Instagram para que entonces le digas al público lo que estamos esperando de los próximos días del COVID-19. Bueno, mira, yo creo que la mejor arma de esto es el conocimiento. El 80% de la gente tiene una enfermedad leve moderada, pero nosotros, ese 80% tiene que cuidar al 20%. Y este es el gran mensaje de la tarde. O sea, por más de que yo, por ejemplo, yo caigo en el 80%, pero yo probablemente voy a ser uno que me mejore y le pase la enfermedad a uno que va a caer en terapia intensiva. Entonces esto es un círculo vicioso y yo creo que es una solidaridad de todo el mundo. Si yo me cuido, yo evito que tú entres en terapia intensiva, yo evito que entres en hospitalización. Y yo creo que si no vemos esto como un trabajo de todos, sino solo mío, no lo podemos hacer igual. Ujú. Bueno, muchas gracias, Santiago. Hasta una próxima oportunidad. Realmente muy interesante seguir al doctor Santiago Hachi porque hace muchas reflexiones permanentemente del COVID-19 y baja un poquito a la historia. Me gusta seguirte por esa parte que Y estás ahondando. revisen el artículo del Nacional sobre las máscaras, Mm, la normalidad enmascarada. Y ahí digo muy importante que las máscaras no hay duda que hay que utilizarlas por más fastidiosas que sean. ¿Ok? mm, Y hágase sus máscaras de tela, bien de varias capas, etcétera. Y para que esto pueda acuérdate que las máscaras yo protejo pasárselo los virus al otro, no tanto protegerme yo. Entonces exacto. esto es lo que yo hablo, solidaridad con otra gente. Use sus máscaras para prevenir que yo le transmita, así sea en forma sintomática, a la otra persona. Chévere, Santiago. Muchas gracias. Gracias a ti, saludos a todos. Igual, Buen fin de chévere. Cuídate. semana. Amén, amén. Cuídate. Gracias. Hasta luego. Chao.